Ya, chicos. En pantalla tienen la dirigida 5, que es una dirigida que viene desde el tema del modelo lineal multivariado. En este caso vamos a hacer la parte que es en desviaciones. La clase anterior vimos el que era sin desviaciones, el que utilizaba los datos tal como estaban. Ahora vamos a ver desviaciones, vamos a hablar un poco de los R cuadrado, el R cuadrado, el que utilizamos siempre, y el ajustado. Vamos a ver un poco sobre los problemas del R cuadrado. Vamos a ver sobre Akaike y Schwarz. Y el laboratorio va a ser en Excel y en Stat. Entonces empecemos. La parte 1 dice aplicaciones. Y vamos a ver por qué existe el R cuadrado ajustado y los criterios de Akaike y Schwarz. ¿Por qué es relevante aplicar Akaike y Schwarz? En la parte A nos dicen plantee el estadístico R cuadrado, ¿qué problemas tiene? Entonces el R cuadrado, como hemos visto en las clases anteriores, era la suma de cuadrados explicada entre la suma de cuadrados totales, pero también sabíamos que la suma de cuadrados totales se descompone en la suma de cuadrados explicada y la suma de cuadrados residuales. Por tanto, el R cuadrado también se puede escribir como 1 menos la suma de cuadrados de los residuos entre la suma de cuadrados totales. Cuando teníamos nuestro modelo bivariado, cuando había solo un X y un Y, la suma de cuadrados de los residuos era simplemente los errores al cuadrado, o la sumatoria de los errores al cuadrado. Ahora, cuando estamos en matrices, no podemos poner al cuadrado, ¿no? No hay una matriz al cuadrado, sino lo que se puede hacer es agarrar el vector de errores, transponerlo y multiplicarlo por el mismo vector. Eso es equivalente a decir al cuadrado. Entre sumatoria de cuadrados totales. La interpretación ya lo hemos visto un par de veces, es la bondad de ajuste. Dijimos que la suma de cuadrados explicada, la total y los reversivos daban información sobre la varianza. En el caso de la suma de cuadrados explicada, nos hablaba sobre la varianza de los X, y la suma de cuadrados totales nos hablaba sobre la varianza de los Y. Entonces nos decía cuánto de la varianza de Y puede ser explicada por la varianza de X. Entonces nos decía, por ejemplo, que era 0.7, se interpretaba como que el 70% de la varianza de los Y se puede, perdón, el 70% de la variable de los Y es explicada por los X. Dicho eso, resulta que este R cuadrado tiene algunos problemas. Entonces veamos cuáles son los problemas. El problema central es que cuando incluimos nuevas variables a un modelo, el R cuadrado crece. Siempre crece, inclusive si esas variables son irrelevantes. Y el segundo problema tiene que ver con eso, y es que los investigadores tienden a incluir modelos, a incluir variables, no porque la teoría les dice que esa variable es relevante, sino las incluyen simplemente porque buscan un mejor ajuste. O para ellos, entre comillas, no mejor ajuste, una mejor bondad de ajuste. Resulta que si ustedes meten un montón de variables a un modelo, su R cuadrado va a ser alto. Pero no siempre la inclusión de una variable es necesario. Entonces, por ejemplo, tenemos el peso del niño al nacer. Peso al nacer de un niño.
que puede ser explicado por quizás el índice de masa corporal de la madre, si la madre fue a los controles prenatales, quizás por, no sé, si la madre tomó hierro cuando estaba durante el embarazo. Entonces, supongamos que ahí nos sale un R cuadrado que es 0.2. En investigaciones de salud, como ese peso del explicar el peso al nacer, el R cuadrado usualmente es pequeño. Pocas veces en salud o en nutrición los R cuadrado en realidad. Pero hay investigadores que dicen, bueno, supongamos variables irrelevantes. Por ejemplo, si nació en verano o en invierno. Si la madre tomó helado cuando estaba embarazada. Si la madre, eh, no sé, una variable irrelevante, sabe matemáticas, no sé. Variables no tienen nada que ver, pero a pesar que no tiene nada que ver, el R cuadrado puede subir bastante rápido, quizás a un número como 0.8. Los investigadores, embelesados por eso, porque el modelo, el R cuadrado ha subido un montón, hacen eso, incluyen variables sin criterio teórico. Eso sucedía hasta hace varios años. Ustedes revisan investigaciones de hace 15, 20 años y resulta que, que los modelos econométricos tenían variables, pero por montones. En los últimos años, las investigaciones han dado cuenta de eso y ahora el criterio es utilizar la menor cantidad de variables posible. Solamente utilizar las variables relevantes, más importantes y que puedan explicar con más precisión. Entonces, ahora ven investigaciones, ven papers y las variables son bastante pocas, muy pocas. Entonces, ese es el problema con el R cuadrado. Crece no porque está mejor el modelo explicado, sino porque estás incluyendo variables. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué crece el R cuadrado? Por lo siguiente. La suma de cuadrados explicada, que es esta parte superior de ese coeficiente, tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma, que es el beta, que es la matriz de betas que excluye a los betas de intercepto, transpuesta por el X, por la matriz X que excluye al intercepto, transpuesta por A, es una matriz A. Hemos visto que la matriz A es la matriz de identidad menos 1 entre la cantidad de observaciones por el vector de unos por la transpuesta del vector de unos, ¿no? Por esa matriz X2 que es sin interceptos y el vector de betas, pero sin el intercepto. Entonces, esa suma de cuadrados explicada es en realidad una multiplicación al cuadrado, ¿no? Porque hay dos X2 ahí. Hay un X2 acá y un X2. Como dije acá en el caso de los errores, cuando cuando se multiplica un transpuesto por su no transpuesto, así, es lo equivalente a decir al cuadrado, ¿no? Entonces acá está sucediendo que estamos llevando al cuadrado. Y estamos llevando al cuadrado los componentes de esa matriz X. Entonces, estamos llevando al cuadrado la matriz de X, en realidad. Y esa matriz de X, como dijimos, nos daba esa suma de cuadrados explicada, que tiene que ver con la varianza. ¿Y la varianza qué es? Es un cuadrado, ¿no? La varianza es un cuadrado. Entonces, cuando tenemos un cuadrado, resulta que cuando tenemos un número pequeño, como 1, llevarlo al cuadrado es 1. Pero si tenemos un número como 10, explota a 100, ¿no? Mientras más grande es el número, crece mucho más rápido. Entonces, el cuadrado crece más rápido que el número.
Por eso es que el R cuadrado crece mucho más rápido. Nos estamos incluyendo varianzas de X, de variables X, que no tienen nada que ver, y como las varianzas crecen exponencialmente, porque están al cuadrado, el R tiende a crecer mucho más rápido mucho más rápido que la cantidad de variables que estamos incluyendo. Entonces la suma de cuadrados explicada crece rápido, y como es componente del R cuadrado, el R cuadrado también crece rápido. Por ese problema es que se propone que en lugar de utilizar el R cuadrado, se utilice el R al cuadrado ajustado. ¿Cuál era el problema con el R al cuadrado? Que no consideraba la cantidad de variables que estamos utilizando. Por eso es que el R cuadrado ajustado corrige dividiendo entre la cantidad de variables. El R cuadrado, en términos econométricos, dice que la suma de cuadrados de los recibos y la suma de cuadrados totales es corregida por sus grados de libertad. La suma de cuadrados residuales, dijimos que tenía que ver con el y, ¿no? Pero que tenía que ver con el x. Y la suma de cuadrados totales con el y. Con la varianza del y y con la varianza del x. En la suma de cuadrados totales solamente hay una variable y no hay x. En la suma de cuadrados de recibos hay k variables. Entonces, en el caso de la suma de cuadrados de los recibos, vamos a castigarle por un k, y en el caso de la suma de cuadrados totales, la vamos a castigar por 1. Eso nos lleva a la siguiente expresión. Sería 1 menos la suma de cuadrados de los recibos castigada entre la cantidad de observaciones menos SK, que es la cantidad de variables, entre la suma de cuadrados totales castigada entre la cantidad de observaciones menos 1. Menos 1 porque solamente hay un y. Y si operamos eso, nos queda lo siguiente. Nos queda esa expresión. Entonces resulta que si que si incluimos un montón de variables, nuestro k va a subir, ¿no? Si k sube, toda esta expresión se reduce, todo esto sube, y con el menos el R cuadrado cae, ¿no? Entonces, corrige la suma de cuadrados totales, pero de los recibos, va a querer subir porque hay más x, va a querer subir, pero esa división entre k va a hacer que regrese. Esa es la forma de corregir por el R cuadrado ajustado. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Y bueno, de esto se desprende la siguiente pregunta. Si incluir más variables x es dañino para mi modelo o puede ser malo para mi modelo, ¿qué cantidad de k es óptima para incluir? O sea, ¿cuántas variables son óptimas para mi modelo? Para eso, para saber qué cantidad de variables son óptimas para mi modelo, están los criterios de Akaike y Schwarz.
Pongamos criterios de Akaike y Schwartz. Los dos criterios, vamos a poner acá criterio de información de Akaike y acá el criterio de información de Schwartz. A lo largo del curso vamos a ver varios criterios y algunos tests. Esos tests y criterios nos van a dar una expresión como la que vamos a escribir ahorita. Esa expresión la vamos a explicar intuitivamente, pero la comprobación matemática no nos alcanzaría el tiempo ni todo el semestre. Así que si alguno tiene curiosidad de dónde proviene matemáticamente esa forma funcional del test o del criterio, puede recurrir al paper de Akaike o de Schwartz o del autor que estemos viendo. La explicación que vamos a dar en la dirigida va a ser más intuitiva. Entonces, por ejemplo, veamos que Akaike nos dice que el criterio es logaritmo natural de la suma de cuadrados de los recibos entre n más 2 veces la cantidad de variables entre n. Y Schwartz nos dice algo parecido. El logaritmo de la suma de cuadrados de los recibos entre la cantidad de observaciones más k entre n, pero en lugar de 2 voy a poner el logaritmo natural de n. Entonces, acá y Schwartz me dicen que yo puedo tener varios modelos con diferentes cantidades de variables x, pero yo voy a escoger el modelo donde se minimice esos criterios, se minimice estos números. Entonces, pues vamos a poner eso. Se trata de elegir la especificación, es decir, el modelo con las variables que minimice esos números de los criterios, es decir, esto o esto. Entonces, por ejemplo, yo quiero explicar la cantidad, pero el salario de una persona. El salario de una persona puede depender, por ejemplo, de, pongamos mejor educación, ¿no? La educación de una persona. Puede depender de su nivel, primero puede depender de su edad, puede depender de su nivel socioeconómico, puede depender de un montón de cosas. Y también puede depender quizás de la riqueza de sus padres. Riqueza de los padres. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son los padres los que pagan la educación de los hijos, ¿no? Entonces, está bien. Pero resulta que la riqueza de hoy de los padres no determina que yo haya terminado la primaria, ¿no? Que yo haya terminado la primaria depende de la riqueza que tuvieron mis padres cuando yo estaba en la primaria. Entonces, en ese sentido, puede ser de que sí, tenga que ver la riqueza de hoy de mis padres, pero quizás también tiene que ver la riqueza de mis padres cuando yo estaba un periodo antes, es decir, T-1. Pero para que termine el nivel inicial de educación, quizás necesité la riqueza, fue relevante la riqueza de mis padres, pero de ese periodo, de hace varios periodos. Entonces así, a mi modelo puedo agregarle varios rezagos, T-3, T-4. ¿Por qué? Porque la educación es una variable acumulativa, ¿no? Yo acumulo educación, años de educación, y cada año adicional depende de una situación en específico, de un momento, de un periodo del tiempo. En ese sentido, ¿cómo elijo cuántos rezagos ponerle? Para eso está Akaike Schwartz. Entonces, Akaike Schwartz me va a decir, propon varios modelos.
Por ejemplo, modelo 1, especificación 2, especificación 3. Y así un montón de especificaciones. ¿En qué se diferencian las especificaciones? De que el primero es solamente con, con la riqueza de los padres de hoy. El segundo modelo es con un rezago más. El tercer modelo es lo mismo, pero acá le agrego un beta 5 con riqueza de hace 2 periodos. Y el modelo 4 igual, pero además de esa riqueza hace 2 periodos, una riqueza de hace 3 periodos. Estimo cada uno de los modelos y para este modelo me va a salir seguro una suma de cuadrados de los recibos. Me va a salir, bueno, la cantidad de observaciones la tengo porque tengo una muestra. Acá me va a salir una cantidad K de observaciones. Para ese modelo 2 me va a salir otra suma de cuadrados de los recibos. El n va a ser el mismo, pero acá voy a tener K más 1. Y acá igual. Suma de cuadrados de los recibos para el modelo 3. N es el mismo y acá sería K más 2. Y así para varias especificaciones. Entonces, para el modelo 1, reemplazo esos datos que tengo acá en este criterio. Igual, para el modelo 2, reemplazo acá. Entonces me va a dar un número de Akaique para cada uno de los modelos o cada una de las especificaciones. Cojo esos números, los ordeno y el que sea el menor, por ejemplo, el menor es para ese 3, para ese modelo 3, entonces elijo el 3. Para eso sirve el modelo o el criterio de Akaique y Schwarz. Cualquiera de los dos pueden utilizar para eso. Y ahora la pregunta es, ¿por qué, intuitivamente, por qué ese número me da información de cuál es mejor? Por lo siguiente. Si yo tengo un modelo con un tamaño de n grande, es un modelo que quizás me va a dar bastante información. No es lo mismo estudiar la pobreza del Perú con 100 observaciones que con 1.000.000 de observaciones. Entonces es mejor tener un n grande. Y como vimos hace un rato, es mejor tener un k que sea pequeño, ¿no? Si es gigantesco, nuestro k va a distorsionar nuestro r cuadrado. Entonces debe ser más o menos pequeño. Y la suma de cuadrados de los recibos nos da información, como vemos acá, sobre cuán grande es la parte que no se explica por el modelo. Entonces lo que debemos que buscar es la suma de cuadrados de los recibos sea pequeña. Si es pequeña, quiere decir que el modelo está explicando bien nuestro y. Entonces, por eso es que si n es grande, todo el criterio de Akaique va a ser pequeño. Si k es pequeño, todo este número del criterio va a ser pequeño. Si la suma de cuadrados de los recibos es pequeño, todo el criterio de Akaique va a ser pequeño. Entonces, más o menos es la parte intuitiva de cómo se forma esa forma funcional del criterio de Akaique y el de Schwarz. La forma funcional, sí, esa ya. La forma funcional de por qué utilizas logaritmos, eso ya lo pueden ver en el paper de Akaique. Hasta ahí preguntas, chicos. Entonces, pasemos a la pregunta 2. La pregunta 2 me dice, yo tengo un modelo que teóricamente me dice que es lo siguiente. El modelo correcto
es el siguiente. Mi y se explica por un conjunto de variables x1. En x1 es una matriz con variables, con un montón de variables. Y además hay una variable x2. Y mi error es este u. Es mi modelo correcto. Pero resulta que quizás esta variable x2 no la puedo medir o simplemente se me olvida incluirla. Y es una variable relevante. Yo voy a terminar estimando este modelo que es x y beta 1, pero sin el x2 beta 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Que toda esta parte se va a combinar en un error. Entonces, vamos a poner así. Entonces, ese v, que es el error de mi modelo incorrecto, va a incluir la parte que he obviado, que he omitido, y el error del modelo correcto. Eso es lo que me dice en el enunciado. Ahora veamos qué problemas trae esa omisión de esa variable relevante. Primero, nos piden que hallemos el estimador beta 1. Entonces, beta 1, bueno, beta sabemos en general, beta es x por x, la menos 1 por x transpuesta y y. Esto es lo que tienen ustedes en mente, ¿no? Entonces, para mi modelo, si yo estimo, si yo aplico eso, sería x1 transpuesta por x1, la menos 1 por x1 transpuesta por y. Ese sería mi estimador del modelo incorrecto, porque solamente estoy incluyendo al x1, no al x2. Ahora vayamos a la parte B. En la parte B me dice lo siguiente, que obtenga el esperado del beta 1. ¿Para qué voy a obtener el esperado del beta 1 estimado? Para saber si es sesgado o insesgado. Antes de eso, recordemos esto. En ese modelo correcto, ¿cuánto era el esperado del error? Si se cumplían todos los supuestos, el esperado del error en el modelo correcto, por teoría, era 0, ¿no? Ahora, en el modelo incorrecto, el esperado del error, que ahora es v, va a ser esperado de x2 por beta 2 más esperado de u. Sabemos que el esperado de u es 0 y el esperado del error del modelo incorrecto va a ser x2 por beta 2. Entonces, ahí está la principal o el eje de ese problema, que el esperado del incorrecto, del modelo incorrecto, no va a ser 0. Recorremos eso y volvamos a lo que estamos haciendo. Entonces, apliquemos el esperado al beta 1. El beta 1 sabíamos que tenía esta forma, y si reemplazamos el y, hay que reemplazar el y del modelo correcto. Entonces acá voy a reemplazar el y del modelo correcto. Entonces, lo que he hecho ahí es reemplazar el y del modelo correcto en la estimación del modelo incorrecto. De ese modo voy a saber cuál es el efecto o cuál es el problema que me genera haber omitido el x2. Entonces acá opero, multiplico, acá también multiplico, y finalmente esto. Todo lo que he puesto ahorita en rojo, en paréntesis rojo, es la inversa de esto, así que estos se van.
Ahora sí aplico el esperado. Pongo esperado de beta 1. Sería esperado de beta 1 sin sombrero. Más el esperado de todo esto. Más el esperado de esto. Pero sabemos que el esperado solamente va a afectar al error U, ¿no? Y sabemos que el esperado del error U es 0. Lo ponemos igual. El esperado de beta 1 sin sombrero es beta 1 porque es un valor dado. Y toda esta expresión, sabemos que los X están dados porque es una matriz que nos dan. No hay esperado ahí. Entonces, simplemente el esperado no aplica ahí. Y el beta 2 también es un valor, como no tiene sombrero, es un valor que sí existe. Entonces tampoco aplica nuestro esperado. Pues nos salió esto. Para que sea insesgado un estimador, debería ser esperado del beta, sombrero, igual al beta, ¿no? Pero eso no se cumple. Eso quiere decir que esta parte va a ser el sesgo. Y diremos que beta 1 estimado es sesgado. Pues con eso comprobamos que omitir una variable relevante genera sesgo en nuestro estimador. Y eso es exactamente lo que nos pide en la C, ¿no? ¿Existe algún sesgo? ¿Cuál es el valor de este? Entonces, el valor de ese va a ser un valor distinto a 0. ¿Por qué? Porque si es una variable relevante, el beta 2 tiene que ser distinto a 0. Si fuera una variable irrelevante, ese beta 2 sería igual a 0. Porque el beta 2 nos da información de cuál grande es el efecto de una variable X sobre una variable Y, ¿no? Entonces, ese beta 2, por teoría, por lo que nos dicen en el enunciado, sí es relevante. Entonces, ese sesgo, todo ese sesgo va a ser diferente a 0. Hasta ahí pregunta, chicos. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos al laboratorio. El laboratorio está separado en dos partes, una parte en Stata y una parte en Excel. Empecemos con la de Excel. Déjenme compartir pantalla. Ok, entonces tenemos acá, vamos a abrir un Excel. Entonces acá tengo los datos que me dan en el Excel. Acá tengo mis valores de Y, mis valores de X. Esta columna es de interceptos, es de MX2 y MX3. Además, me dice en el enunciado que los valores en desviaciones respecto a las medias son estas. 0.2. Y estos son los valores respecto a la media. Hay dos formas de transformar este Y, que es el valor que nos dan, a Y en desviaciones. Una, la forma simple, hagámosla acá. Hagamos Y en desviaciones. Lo que haría sería lo siguiente. Como por definición sé que el Y en desviaciones es el valor de Y menos el promedio, saco el promedio primero, ¿no? Saco el promedio acá, promedio
de Y. Pongo igual promedio de Y. Me sale 3.2. Entonces, para mi primera observación, el Y en desviaciones sería 3 menos ese 3.2. Y eso lo aplico para todas mis observaciones. Y sería este. Este es mi Y en desviaciones. Me está diciendo cuán alejado está cada observación del promedio de los Ys. Esa es mi forma sencilla. Pero hay otra forma. La otra forma es multiplicar A por Y. ¿Recuerdan cuál era la matriz A? La matriz A era la matriz de identidad menos 1 entre la cantidad de observaciones por el vector de unos por el vector de unos transpuesto. Si hago eso, es decir, multiplico ese A por el Y, me va a dar exactamente lo que he calculado ahorita. Por eso es que cuando tenemos matrices grandes y queremos transformar una matriz grande en desviaciones, lo que hacemos es simplemente aplicar ese A. Porque hacer esto de Y menos el promedio de Y es un poquito más lento. Entonces, como ya tengo acá mi Y en desviaciones, que es lo mismo a decir A por Y, y acá tengo mi X en desviaciones, X2 en desviaciones, que es igual a decir, recorremos un poco la clase pasada y dijimos que el X2 era simplemente la parte del X que excluía a esta columna de unos que era el intercepto, ¿no? Es por eso que acá solamente estoy hallando mi X en desviaciones, pero solamente para esta parte. ¿Cómo sería las desviaciones de esto? Sería ceros, ¿no? Por eso no lo utilizo. A ver si pongo esto acá. Sería puros ceros. Sería el promedio de toda esta columna es 1, 1 menos 1, 0, entonces sería ceros. O sea, en este caso, como estoy en desviaciones y me va a quedar puros ceros, solamente me quedo con la parte que sí es números enteros, con números distintos a 0. Entonces, dicho eso, podemos empezar a estimar. Entonces, nos están pidiendo hallar los estimadores, el beta 1, el beta 2 y el beta 3. Recordemos cómo se estima eso. Vayamos acá. Acá son. Resulta que el beta 1 va a ser 0. ¿Por qué? Por lo siguiente. Déjenme volver acá. O mejor dicho, el beta 1 no se va a poder estimar en ese modelo. O va a ser, que es lo mismo decir que va a ser 0. Por lo siguiente. Déjenme compartir esto. Cuando tenemos un modelo en desviaciones, el beta 1 no se estima por lo siguiente. Tenemos el modelo donde es Y, beta 0 más beta 1, X1. Menos, pero más el error. Eso en promedio sería lo siguiente. Cuando aplicamos desviaciones, es decir, restamos, quedaría lo siguiente. Beta 0 menos beta 0 más beta 1
x1 menos x1 más u menos u medios. Entonces, esto es nuestro y en desviaciones. Acá se va a los betas 1, beta 0, perdón. Acá nos queda el x en desviaciones. Y acá nos queda un error que vamos a ponerle, digamos, v. Entonces, cuando tenemos un modelo en desviaciones, desaparece nuestro beta sub 0. Por eso es que cuando nosotros estimamos, acá, voy a regresar al Excel. Por eso es que en clase, cuando vieron sus PPTs, el beta 2, no hallamos el beta 1, no solo habíamos el beta 2. El beta 1 con el modelo en desviaciones desaparece. Entonces, este beta 2 quiere decir que es toda mi matriz de betas, pero excluyendo ese beta de interceptos. Entonces, anotemos esa expresión a un lado para calcularlo. Entonces, necesitamos el x2 transpuesta por el a, por el x2, todo eso a la inversa, y por todo lo demás. Apliquemos eso en Excel. Entonces, lo primero que voy a hacer es recordar esto. Yo tengo lo siguiente. Creo que tengo que regresar. Ya. Déjenme ponerlo acá. Yo tengo esa matriz. Si yo transpongo esa matriz, al momento de transponerla, quedaría de la siguiente forma. x2 transpuesta, voy a poner T ahí, por a transpuesta. No, eso sería lo que quedaría. Cuando aplicamos una transpuesta a una multiplicación, empezamos a transponer en el orden inverso. Sería x2 transpuesta por a transpuesta. Pero resulta que eso es equivalente a decir x2 transpuesta por a sin transponer. Por teoría, la transpuesta es igual al a sin transponer. Entonces, lo que voy a hacer es eso. Entonces voy a guiar esto. El A2 transpuesta por el A. Entonces, para eso, simplemente lo que hago es agarrar esto y transponerlo, ¿no? Entonces, voy a poner acá, transponer, y seleccionar todo esto. Esta matriz es 3, 4, 5 por 2. Entonces debería ser 2 por 5 la transpuesta. Ya está. Entonces, con todo eso, tengo que x2 transpuesta por a. Esto es la expresión. Ahora necesito hallar mi x2 transpuesta por a multiplicada por x2. Acá tengo que multiplicarle por x2. x2 lo tengo acá, ¿no? Todo esto es x2. Entonces, m mult, toda esta expresión, multiplicada por el a, pero solamente excluyendo los interceptos. Entonces, si esta matriz era 2 por 5 y esta es 5 por 2, debería ser 2 por 2, ¿no? Entonces, 2 por 2, ya está. Eso tengo que transponer, pero invertirlo. Entonces, a eso tengo que invertirlo. Invertir todo eso. Para invertir, siempre pongo igual m inversa.
de esta matriz. La inversa a una matriz 2 por 2 también es una matriz 2 por 2. Ya está. Y para hallar los betas, tengo que multiplicar esa matriz que acabo de hallar por X2 transpuesta por A y además por Y. Entonces, mmult, todo esto por Y. Y es esto. Este era 2 por 4, 2 por 5, perdón. Y este es 5 por 1. Entonces acá va a ser 2 por 1, ¿no? Ya. Entonces, multiplicando esta matriz por esta matriz, voy a hallar mis betas. Mmult, esta matriz, por esta matriz. La primera matriz es 2 por 2 y la segunda 2 por 1. Por tanto, mi matriz acá va a ser 2 por 1. Ya está. Acá está mi beta 2 y mi beta 3. Ya calculé mis betas. Ahora voy a hallar mi suma de cuadrados explicada y mi suma de cuadrados residuales y totales. Volvamos a nuestros slides y busquemos cómo es la suma de cuadrados explicada y la suma de cuadrados totales y la otra. Vamos a tener la suma de cuadrados totales es y transpuesta por a por y. Suma de cuadrados residuales es el error transpuesto por e. Y la suma de cuadrados explicadas puede ser escrita de esta forma o de esta forma, cualquiera de las dos. Entonces, regresemos al Excel y pongamos primero suma de cuadrados. ¿Cuál es más fácil? Totales, ¿no? Totales es más fácil. Entonces, necesito para eso y transpuesta por a por y transpuesta. Me falta el y transpuesta. Acá pongo y transpuesta. Pongo transponer. Selecciono toda mi matriz de y. Si era y era 5 por 1, acá debe ser 1 por 5. Ya está. Y tengo que multiplicar y por... A ver, ¿dónde estamos? Ya. Tengo que multiplicar y transpuesta, es decir, esto, mmult, y transpuesta, por a por y. Y a por y, ya la tengo acá. Me sale 14.8, que sería la sumatoria de cuadrados totales. Ahora la sumatoria de cuadrados explicada. La sumatoria de cuadrados explicada es beta, la matriz de betas sin incluir el intercepto, por el x2 transpuesta, por el a, por el y. A ver, veamos. Acá está. X2 transpuesta por a por y. Entonces simplemente multiplico este beta, esta matriz de betas, por esta expresión. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese y? Beta 2 x2 transpuesta
A ver, beta 2 no puede ser acá por esto, porque no va a salir. Entonces sería, veamos, algo está mal acá. X2 transpuesta por A por Y, es esto, por beta. A ver, regresemos acá. Veamos, es beta transpuesta. Noté mal. Entonces eso sería beta transpuesta. Entonces pongamos beta transpuesta. Sería igual a transponer por de todo esto. Entonces acá yo estaba mal, no era esto por esto. Y me sale 6.59. Y nos falta la sumatoria de cuadrados residuales, que es la multiplicación de errores transpuestos por errores. Por definición, los errores es la resta del y observado con el y estimado, ¿no? Entonces deberíamos hallar el y estimado. Pongamos acá y estimado. Pero como estamos en modelo como estamos en el modelo de desviaciones, deberíamos hallar el AY estimado, que es el Y en desviaciones estimado. ¿Cómo hallo eso? Simplemente multiplicando mis X por mi matriz de betas. Acá están mis X en desviaciones. Voy a ponerle M mult. Mis X en desviaciones multiplicado por los betas. Como son 5 observaciones, debería tener 5 valores. Entonces, este es mi Y estimado. Mi Y en desviaciones estimado. Acá voy a hacer 5. ¿Por qué no aparece los 5? Ya está. Este sería mi Y en desviaciones estimado. Acá tengo que este es mi Y observado. Este es mi Y observado. Perdón, mi AY observado es este. Sería mi AY observado. ¿Ok? La diferencia entre ambos debería ser mi error. Mi error es la diferencia entre este menos. Deben haber también 5 errores. Necesito el transpuesto ese. Vamos a transponer todo esto. Si era 5 por 1, ahora debe ser 1 por 5. 3, 4, 5. Y lo único que me queda es, para hallar mi sumatoria de cuadrados de los residuos, multiplicar el transpuesto por el error que nos está transpuesto. A ver, veamos. Sabemos que la sumatoria de cuadrados totales debería ser igual a la sumatoria de estos dos, ¿no? Algo está mal. Revisemos. Revisemos que está mal. ¿Alguien que encuentre el error? Vamos a ver de vuelta nuestros.
Al parecer todo debe estar bien. Según lo que veo, todo está bien, pero veamos. Esto es 9 punto. Ajá, gracias. Exacto, acá nos equivocamos. Acá era al revés, ¿no? Gracias. Tienes mucha razón. No, espérenme. Ahí está. Ahora sí. Entonces me equivoqué el orden. Hay que tener cuidado siempre con eso. Pero, como ven, una forma de ver si estaba haciendo bien o mal era fijándome si la suma de estos dos salía 14.8. Ahora sí sale 14.8. Pues ahí es donde me di cuenta del error. Genial. Entonces, ¿qué más nos piden acá en nuestra dirigida? Ya está, y nos piden hallar el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. R cuadrado, sabemos que es la fracción entre la suma de cuadrados explicada entre la suma de cuadrados totales. Sale 0.73. Ahora el R cuadrado ajustado. Por definición, sabemos que es primero 1 menos un cociente. Ese cociente está primero. El numerador está multiplicado por, según nuestra, acá veamos, suma de cuadrados ajustada, n menos 1. Tenemos 5 observaciones, entonces sería 5 menos 1, sería 4. 4 por la sumatoria de cuadrados de los recibos entre n menos k. N es 5 y k en nuestro caso es 3, ¿no? Sería 2. Si no me recuerdo, es 2. Sería suma de cuadrados totales. Sería 0.46. Entonces, resaltemos esto. Y ahora nos toca verificar si en Stata nos sale lo mismo. Vayamos a Stata. Vayamos a Stata. Y tenemos esto. Bueno, tengo los datos acá. Voy a... Mejor cierro todos estos porque nos están... Voy a cerrar todo esto. Entonces vuelvo a abrir Stata. Y voy a copiar mis datos al Stata. Voy a copiar mis datos, pero en desviaciones. Es lo que quiero hallar. Entonces acá pongo, abro mis datos. Voy a copiar acá hasta mis desviaciones en Y. Y acá mis desviaciones en X.
Voy a cambiarle de nombre. Acá va a ser... ¿qué? Va a ser X1 o X2. Y acá X3. Voy a hacer una regresión. De Y es mi independiente. Mi dependiente, perdón. Mis independientes son estas. Voy a volver a correr. No se ve bien. Y ya está. Comparemos nuestros resultados. Acá está. Entonces, veamos. El coeficiente asociado al X2 es menos 0.68 y coincide acá menos 0.68. Mi otro beta es 0.38, también coincide con lo que hice en Excel. Está bien, entonces. Este número, como ven, es un 4.05 multiplicado por un 10 elevado a la menos 8. Es prácticamente 0. Veamos qué más podemos saber acá. La suma de cuadrados totales, acá me sale 14.80, lo mismo que saqué en Excel. La sumatoria de cuadrados explicadas es 10.87, está perfecto. Y la sumatoria de cuadrados residuales es 3.92, perfecto. ¿Qué más? R cuadrado es 0.73, perfecto. R al cuadrado ajustado 0.4691, perfecto. ¿Qué más puedo ver en esta tabla? Observaciones solamente 5. Acá me dice que tengo, acá tengo dos variables del modelo, que son 2 grados de libertad, estos grados de libertad. Cuando agarro este 10 y lo divido entre ese 2, que son los grados de libertad del modelo, me va a dar 5.43. Cuando divido este 3.92 entre este 2, que es la cantidad de variables, X, sería 1.96. Acá tengo los errores estándar de mi beta 2 y mi beta 3. Y lo que me interesa es estos valores pi. Este valor P o p-value me sale 0.218. Eso es mayor a 0.01, es mayor a 0.05 y mayor a 0.10. Entonces, ese coeficiente no es significativo ni al 1%, ni al 5%, ni al 10%. Igual, este valor P de 0.295 es mayor a 0.01, mayor a 0.05 y mayor a 0.10. Por tanto, no es significativo ni al 1, ni al 5, ni al 10%. Los valores, los intervalos de confianza, al 95%, me dicen que con 95% de confianza, este valor, el coeficiente, está dentro de ese rango. Como vemos, dentro de ese rango está 0. Por tanto, tiene sentido que no sea significativo, porque yo no puedo asegurar de que este 0.68 sea 0, porque está en ese rango. Igual en ese caso. Si bien es cierto, es positivo, cuando veo el intervalo de confianza, es posible que ese 0.38 en realidad sea un 0. No es significativo. Entonces, hemos comprobado de que el modelo en desviaciones, haciéndolo en Excel, va a dar los mismos resultados en Stat. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, la última parte de la dirigida de hoy es en Stat. Y leamos lo que nos piden. Nos dicen el teorema de Fritz-Wout. Utilice la base de datos auto
Auto es una base de datos que ya está precargada en Stata. Vamos a ver en un rato qué es lo que está dentro de esa base de datos. No se estime el modelo donde el precio depende del peso y de la longitud o largo del auto. Interprete los resultados, incluya estas dos variables. ¿Qué sucede con la estimación? Replique la estimación usando las etapas del teorema de French-Wout y comente el resultado anterior. Entonces, mientras voy abriendo, ¿alguien recuerda qué me dice ese teorema? ¿Nadie recuerda? Acá está el teorema. Resulta que a veces cuando tenemos estimaciones, incumplimos algunos supuestos. El supuesto, por ejemplo, en el ejemplo que les pusieron acá, es que los X están correlacionados. Es decir, uno depende del otro. En sus diapositivas dice, quiero explicar los salarios de las personas y yo sé que la escolaridad afecta a los salarios y sé que el tamaño de la empresa afecta a los salarios. Sin embargo, también existe una relación entre escolaridad y tamaño de empresa. Esta relación, esta flecha de doble dirección, para cumplir que el modelo esté bien especificado, no debería existir. Entonces, la forma que propone Fritsch y Wout para borrar eso o corregir esta relación es la siguiente. Utiliza tres etapas. La primera agarra la independiente con la otra independiente, es decir, estas dos, los X, y estima una regresión. Luego, estimada esa regresión, predice o estima los errores. Entonces, agarra el modelo y para cada observación estima los errores. En la segunda etapa, lo que hace es regresiona el salario, que es nuestra Y, con una de los X, que en este caso es tamaño. El recibo también lo va a predecir y ese recibo asociado a los salarios lo va a guardar para cada observación. Y finalmente agarra el salario, el error del salario, que era este último, y lo regresiona contra la escolaridad. Este beta que nos va a salir va a ser el mismo beta que estaba acá inicialmente. Bueno, acá. Este beta 2, en el modelo sin corregir, va a ser el mismo que este beta. Entonces, si sale el mismo beta, ¿por qué hago todas estas tres etapas? Por dos razones básicamente. Una razón, que cuando está correlacionado estos dos variables, la eficiencia de nuestro modelo va a estar mal estimada. Es decir, si bien es cierto el coeficiente va a ser el mismo, las desviaciones estándar van a ser diferentes. Va a ser más grande en el modelo sin corregir. Y el otro problema que nos corrige es el R cuadrado que está sobreestimado. Como acá hay una relación grande entre estos dos, nuestro R cuadrado va a crecer bastante en el modelo no corregido. Y eso nos va a dar la ilusión de que el modelo está bien, cuando en realidad no es así. Entonces, apliquemos eso en el ejemplo que nos piden acá. Entonces, antes pueden poner acá clear all. Si yo tengo algo precargado en Stata, el clear all me lo va a borrar. Cuando yo utilizo una base de datos, usualmente utilizo el comando use, y pongo mi base de datos, el nombre de mi base de datos y su formato, que en este caso es DTA. Pero resulta que en Stata hay bases de datos ya precargadas.
como este auto. ¿Por qué esta tiene base de datos precargadas? Por lo siguiente. Cuando yo quiero saber cómo funciona un comando, por ejemplo, quiero saber cómo funciona el comando rec, pongo h, que es health, y rec, y me sale toda la información que debo saber sobre rec. Me dice, por ejemplo, que sirve para hacer regresiones lineales. El comando se llama regress, pero es suficiente con escribir rec, lo que está subrayado. Primero va la dependiente, el X, luego las Y's, las independientes, y luego puedo poner condicionales. Por ejemplo, solamente regresióname a los niños que tengan más de 5 años. Y puedo poner pesos, que es lo que van a ver luego al final del semestre, creo, y algunas opciones. Esas opciones están acá explicadas para qué sirve. Por ejemplo, acá hay uno que me dice, ¿dónde está? No constant. Cuando dice no constant, quiere decir que voy a estimar un modelo sin constante. Entonces, así hay varias opciones. Me explica todo acá me explica con detalle cada una de las opciones. Y acá me ponen ejemplos. Y los ejemplos que nos propone en este manual o en esa ayuda están basados en esas bases de datos que ya estaban en Stata. Entonces, por ejemplo, acá nos está dando ejemplos utilizando esa base de datos auto que vamos a utilizar en un rato. Entonces, por eso es que nos pone que tiene esa base de datos. Entonces, les dije que usualmente utilizábamos use, ¿no? Pero cuando tenemos bases de datos precargadas, vamos a utilizar el comando sysuse. Entonces, en este caso, sysuse, le estoy diciendo que es una base de datos que ya está guardada ahí. Entonces, bueno, algo que me olvidé de decirles. Cuando utilizamos Stata, podemos utilizar simplemente eso, ¿no? Entonces, acá ponemos nuestro comando y hacemos Enter. Otra forma de hacer eso es yendo acá a abrir do file. El do file es esta carpeta, o bueno, este espacio, donde yo puedo escribir mi código y guardarlo para utilizarlo luego. Cuando yo utilizo solamente esa ventana y hago mis comandos, no estoy guardando lo que estoy haciendo. Así que si quiero replicar lo que he hecho, no voy a poder hacerlo. Entonces, por eso utilizo un do file donde escribo todo mi comando, lo puedo modificar lo que sea y lo guardo. Y la siguiente vez que entre, lo corro de vuelta tal como está. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya lo tengo guardado esto. Entonces, por ejemplo, yo sé que quiero correr esto. Puedo correrlo, si pongo acá ejecutar, va a ejecutar todo esto. Pero puedo ejecutar parte por parte. Selecciono esto y pongo control D. Y ya, corrió ese comando. Todo lo que está en verde son anotaciones, no son comandos. Si corro esto, no pasa nada porque es una palabra, es una oración. Entonces voy a correr todo esto. Ya cargó esa base de datos auto. Acá me dice la siguiente información. Esa base de datos está compuesta por 12 variables, 74 observaciones, y bueno, esto ya es datos ya del tamaño del archivo. Acá me ponen el nombre de las variables con sus etiquetas o descripciones. Si quiero ver la base de datos completa, abro esto. Y acá me dice, por ejemplo, que esta variable make es el fabricante y el modelo del auto, el precio del auto, el mileage, creo que es el kilometraje, en el caso, o milometraje sería. Kilometraje, cuántos, en este caso creo que son cuántas millas ha recorrido el auto. Y acá, por ejemplo, el tamaño del maletero, el peso del auto, el largo del auto, si el auto ha sido fabricado en ese país o es de origen extranjero.
Entonces la idea que nos propone la dirigida es hacer una regresión para explicar el precio en base al peso del auto y a su longitud. Entonces voy a correr eso. Y interpretemos qué hice. Entonces, primero, 74 observaciones. Y los grados de libertad son 71. ¿Por qué? Tengo que restarle a ese 74 la variable y la variable weight y long. Entonces tengo que restarle 3 variables. Entonces, mis grados de libertad son 71. Mi modelo está utilizando solamente 2x. Entonces acá pongo los x. Un x weight y un x length. Entonces 2. ¿Qué más? Acá el coeficiente, bueno, acá la constante lo que me dice es que un auto sin ninguna de las características debe costar en promedio de 10.386. Es el precio base de un auto sin considerar su tamaño o su peso. Luego me dice que por cada kilogramo adicional del auto, el precio se va a añadir en 4.69 soles. Supongamos que son soles. Y acá me dice que por cada metro adicional en mi auto, el precio se va a reducir en 97.96 soles. Acá me dice que, bueno, son los errores estándar, el valor T, y lo que nos interesa es el valor P, el p-value. Ese p-value es menor a 0.01, menor a 0.05 y menor a 0.10. Entonces, ese coeficiente es significativo al 1, al 10 y al 5%. En este caso, es menor a 0.05 y menor a 0.10, pero no es menor a 0.01. Por tanto, no es significativo al 1%, sí es significativo al 5% y sí es significativo al 10%. El p-value de la constante usualmente no se lee, no hay problema de eso. Y acá me está diciendo que con 95% de confianza, este coeficiente 4.69 está en ese intervalo. Este intervalo no incluye el 0, ¿no? Dentro de ese intervalo no está 0. Por tanto, tiene sentido de que sí sea significativo. En este caso, me dice que este valor 97.96 quizás no es exacto, pero debe estar dentro de este valor, dentro de ese intervalo. Ese intervalo no incluye el 0, entonces tiene sentido de que sea significativo. La suma de cuadrados totales es este valor, la suma de cuadrados de los recibos es este valor, y la suma de cuadrados explicada es ese valor. El R cuadrado es básicamente o simplemente la división entre este model y este total. Y estas variables que ya son, en mi opinión, innecesarias, es simplemente la división entre este valor y este valor y este me da este valor, y este valor, que es la suma de cuadrados totales entre estos grados de libertad totales, es este valor. En mi opinión es innecesario porque es simplemente una división, pero siempre lo ponen ahí. Y luego me dice, ahora incluye a esa regresión dos variables más. El MPG, que vamos a ver qué es el MPG acá. El MPG, que es el kilometraje que les dije, y el tram, que es el tamaño del maletero. Entonces, regresiono eso. A ver, entonces comparemos los dos modelos. Comparemos primero en coeficientes. Cuando comparamos coeficientes, lo primero que tenemos que ver es el signo. Es de esperar que el signo no cambie, y eso es lo ideal. Si cambia el signo, ya es preocupante.
En este caso, ni el signo de weight ni el signo de length han cambiado. Siguen siendo el primero positivo y luego negativo. El tamaño del coeficiente sí ha variado ligeramente acá. Y el tamaño del coeficiente de length también ha cambiado un poco. Para este caso no lo vamos a hacer acá, pero si yo me puedo preguntar, esta variación de, esta variación de menos 97 a menos 109 es una variación estadísticamente significativa. Es una pregunta que nos podemos hacer y eso se hace con un test de Wald que van a ver luego. Por el momento no nos importa mucho. ¿Qué más? Bueno, acá al parecer incluir el kilometraje, el coeficiente del kilometraje es no significativo a ningún grado, ni al 1%, ni al 5%, ni al 10%, y tampoco es significativo para el tamaño del maletero. Y hemos visto que el p-value no cambia mucho, siguen siendo significativos al mismo nivel que habíamos visto en la regresión anterior. Y lo que me interesa es comparar los R cuadrados. El R cuadrado ha crecido. Primero era 34.76, ahora incluyendo variables es 35.80. Entonces, al parecer, incluir esas dos nuevas variables ha mejorado mi bondad de ajuste. Pero cuando reviso el R cuadrado ajustado, resulta que pasó totalmente lo contrario. Se redujo. Entonces, el R cuadrado que no está ajustado me da la ilusión de que mi modelo ha mejorado, pero realmente, cuando me fijo en el ajustado, mi modelo en realidad está mal, está desmejorado. Y está desmejorado porque estoy metiendo variables que no tienen mucho que ver con el precio del auto. Eso es lo que debíamos comparar. Acá les quería enseñar un poco cómo pueden exportar estas tablas a su Word. La clase anterior les dije que una opción era OutRec 2. Esto, OutRec 2. Pero ahora hay otra forma, que es Out. Estadísticos out. Out. Entonces, cuando yo no tengo un comando instalado en mi computadora, lo puedo instalar. El comando para instalar es ssc install. Luego le pongo el nombre del comando que quiero instalar. Y si por alguna razón el comando ya está instalado, le pongo replace. Entonces, corro ese comando. Lo que está haciendo ahorita Stata es buscando en internet ese comando. Está revisando si ya estaba instalado acá. Y finalmente lo instaló. Y lo instaló en una carpeta que se llama ADO. Ustedes entran acá a ADO, entran a base, y acá están todos los comandos que podemos utilizar. Por ejemplo, en R podemos buscar dónde está el comando regress. Acá está. Lo abro y acá me sale el código que corre cuando yo utilizo regress. Cuando ponemos regress y x1, en realidad lo que hace detrás de Stata es todo eso. Entonces, eso que hay. Entonces, si yo quiero exportar mis resultados, voy a hacer lo siguiente. Puedo hacer esto. Pongo primero stat2, 2 puntos, mi regresión. Y me sale la regresión acá. Y acá me dice, he guardado tus resultados en el almacén con el nombre est1. A veces cuando tengo un montón de regresiones y no quiero verlas todas, puedo poner el quickly. El quickly lo que hace es hacer la regresión,
pero no me la muestra. Corro esto, hizo una regresión, no me la mostró, pero sí la guardo. Entonces voy a hacer la regresión que hice simple con weight y leg, y también la regresión con PMG y con trunk. Y al final voy a poner step tab, que lo que le estoy diciendo es expórtame en una tabla los resultados. Pues hago eso, perdón, acá. Paso eso porque ya tenía cosas en la memoria. Solamente son 2 regresiones, por tanto, solamente deberían ser 2 resultados. Entonces, cuando hice eso, me da los coeficientes de mi primera regresión, los coeficientes de mi segunda regresión, y entre paréntesis me está dando mi valor t, el estadístico t que hallé en mi regresión. Es decir, esto. Me está dando el coeficiente y este valor de t. Me pone 3 asteriscos si es significativo al 1%, me pone 2 asteriscos si es significativo al 5% y un asterisco si es significativo al 1%. Perdón, es 3 si es al 1%, es 2 si es al 5% y es 1 si es al 10%. No, acá está mal. No, este comando está utilizando esta nomenclatura. En OREC2 es distinto. Acá me está utilizando 3 asteriscos si es significativo al 0.1%, 2 asteriscos si es significativo al 1% y un asterisco si es significativo al 5%. Y acá al final me pone n la cantidad de observaciones. Yo tengo la opción de aumentar información. Por ejemplo, acá le voy a decir, auméntame los errores estándar y auméntame el R cuadrado. Voy a estimar eso. Y resulta esto. Antes, acá dentro del paréntesis estaba el estadístico T. Ahora lo he cambiado por el error estándar. Entonces, esto es lo común. Hace 20 años se presentaba entre paréntesis los test estadísticos, a veces inclusive los p-values, pero actualmente es convencional utilizar dentro de los asteriscos, dentro de los paréntesis, nuestros errores estándar. Y acá he agregado el R cuadrado ajustado. Simplemente para que vean cómo pueden exportar. Eso les puede servir para su trabajo final del curso. Okay. Entonces ahora sí aplicamos FageWalk. Entonces lo que me dice es que tengo que hacer 3 etapas, ¿no? La primera etapa tengo que correr mi Y con mis variables X. Entonces hago eso. Corrí, genial. Ahora, según los pasos que me daban la diapositiva, tengo que calcular los recibos. Entonces, voy a ponerle predict, es decir, predíceme los recibos y ponle de nombre E_Y. Corro eso. Hice la regresión y en la base de datos agregó una nueva variable que se llama E_Y, que son los recibos de esa estimación. Entonces tengo 74 recibos. Luego la segunda etapa me dice, regresiona el X o uno de los X por los demás X. Hago eso, también le estoy diciendo, predíceme los recibos y ahora ponle de nombre E_1. Igual en la base de datos me crea una nueva variable que es E_1.
Luego hago lo mismo con el otro X y le dije que calcule los recibos y le ponga nombre E_2. Ya tengo acá mi base de datos, los 3 errores. Y la última etapa consiste en regresionar ya no nuestras variables, sino regresionar los errores. Regresiono los errores y me da esto. Esta era mi estimación con error. Esta es mi estimación con errores. Y ahora voy a hacer mi estimación inicial que tenía. Y vamos a comparar. Como les dije, los coeficientes van a ser los mismos. Por ejemplo, acá el coeficiente de peso es 4.38 en el modelo corregido. Y en el modelo sin corregir sigue siendo 4.38. El coeficiente de length sin corregir era menos 109. Corrigiendo ahora es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? La primera diferencia está entre los errores estándar. Como les dije, en el modelo sin corregir se perdía eficiencia. Es decir, el error estándar era más grande. Entonces, acá hemos reducido de 1.17, casi 1.18, a 1.16. Si tenemos menos error estándar, la estimación es más eficiente. Igual, en ese modelo sin corregir, el error estándar es más grande que el error cuando hemos corregido. Entonces, esa es una de las ventajas de este FringeWalk. Y el otro es el R cuadrado. El modelo sin corregir me decía que el error cuadrado era 0.3580, pero el R cuadrado, no sé por qué digo R cuadrado. El R cuadrado era 3580 y el ajustado era 32.08 o 0.3208. Eso me estaba diciendo que el modelo estaba bien, ¿no? 35% explicado, que el modelo explica el 35% de la varianza del Y es grande. Es un buen R cuadrado. Pero cuando corrijo, resulta que el R cuadrado es prácticamente la mitad. Y el ajustado también es la mitad del ajustado anterior. Entonces, el no haber corregido esta dependencia entre los X me estaba dando la ilusión de que tenía un buen modelo cuando en realidad no lo era. Entonces, esa es la ventaja del FringeWalk, que me está corrigiendo mis R cuadrados y está siendo más eficiente el modelo. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Diego, Dime, Julio. eh, ¿algún gráfico que nos ayude a más o menos a ver esto? Lo pregunto porque en la anterior, Ajá. en el examen también pidieron un gráfico, no sé si en este examen también habrá. El gráfico que tenían que hacer ahí era esto. En el modelo bivariado sí se puede graficar, pero en el modelo multivariado no se puede graficar. ¿Por qué? Porque en el bivariado tenemos un X y un Y, ¿no? Entonces hay dos ejes. En el multivariado tenemos un X y tenemos que es un Y y un X. Y tenemos un y X1, X2. Ahí necesitaríamos 3 ejes. Acá se agrega un X, necesitaríamos 4 ejes. Entonces en el multivariado no se puede graficar. En el bivariado que les pedían en su examen era hacer esto. Agarrar las dos variables y poner insertar acá. Era hacer eso.
graficar eso y acá le podían poner, por ejemplo, línea de tendencia, lineal, y ya está. Esta línea de tendencia es sinónimo de estimación por MSO. Entonces, esta línea es la regresión y estos puntos son los observados. Entonces, por ejemplo, acá me dice que cuando X es 6, el modelo me predice que debe ser un poquito menos que 2. Pero yo observo en la realidad que cuando X es 6, mi Y es 3. Entonces, eso era lo que tenían que graficar en la calificada. Pero cuando es multivariado, no se puede hacer un gráfico así. A ver, ¿qué gráfico podemos hacer acá? No se puede hacer un gráfico. No, en esta calificada no va a venir gráficos porque no se pueden hacer gráficos. ¿Más preguntas, chicos? Diego, Dime, Grisette. ¿vas a compartir esos comandos que has hecho en la parte derecha? Sí, lo que pasa es que la otra JP dice que no se puede compartir porque ustedes deben estar atentos. Pero no sé Sí, hasta qué punto sea. intenté poner esa el primero, el Sisu Data, Autodata, Ajá. y no sé por qué no me corre, no, es por eso que preguntaba si compartirlo. Hagamos algo. Si tienen problemas con el código, mándenme una foto y yo les digo en qué están fallando. Por mí les comparto el do-file, pero según las reglas de los semestres pasados no se puede compartir supuestamente. Ya, está bien. Diego, Mándame una foto y te digo, dime. ¿va a entrar Stata en la PC del sábado? Sí, probablemente sí. Con Excel también. Sí, Excel es seguro, Stata es probable. Ya, está bien. Y también, Diego, Dime. y también temas que vamos a hacer la siguiente semana. No, todavía no se ha dicho qué temas tenemos que incluir para la siguiente. Pero Ya. la siguiente es PC, ¿no? Y bueno, la siguiente, todavía no sé los temas. Ya. ¿Más preguntas, chicos? Entonces, igual, si tienen problemas con el Excel o problemas con el Stata, me mandan foto o igual podemos acordar un Zoom de asesorías para enseñarles un poco más. Entiendo que hay muchos de ustedes que no han utilizado antes Excel, no han utilizado antes Stata, así que nos podemos juntar media hora, una hora, individualmente o en grupos, si quieren, para enseñarles un poco, ¿no? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Cuídense, nos vemos la siguiente. Chao, Diego. Chao, Diego.